Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Les habla Luis Ricardo Paredes, ex interno. Pongo en duda la palabra ex. Yo creo que uno nunca deja de ser interno. Nada de ex interno. Interno. También soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos del Colegio. Y para mí es especialmente grato y emocionante poder dirigirme a todos ustedes, queridos amigos, que siento como hermanos del curso de la vida en un momento muy importante de mi vida, que fue haber estado en el Gimnasio Moderno y en el internado con los profesores que tuvimos y con la dirección del prof. De modo que les doy un cordial saludo en nombre de la asociación, en nombre de la Junta Directiva, en nombre de su presidente y en nombre de su directora ejecutiva, Luisa, quien nos acompaña, y Luisa nunca nos ha desamparado. De modo que, dándoles la bienvenida, ¿qué sigue, Luisa? Los panelistas. Los panelistas se los voy a presentar. ¿Son viejos conocidos? Yo no diría que viejos conocidos, sino conocidos viejos, que es distinto. Entonces está Álvaro Gutiérrez, alias El Pájaro, administrador de empresas, interno de 1958 a 1964 y exalumno de la promoción 64. Eduardo Borges, alias El Mico, interno del 60 al 64, exalumno de promoción 64, inversionista en capital privado y Venture Capital Academia, profesor de mercado de capitales internacionales y Venture Capital en Estados Unidos. También tiene un Bachelor of Science, grado de la Universidad de Wisconsin, un Magister Scientium de la Universidad de Minnesota y un PhD, doctorado en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad de Wisconsin. Claramente, nuestro querido amigo Eduardo El Mico Borges es el que más títulos tiene. Luego está Jorge Torres, alias Corzán, administrador de empresas de la Universidad Javeriana, máster en dirección de proyectos, programas y carteras, exalumno del año 69, interno del 62 a 64. Empresario, político y miembro de varias juntas directivas. Adicionalmente, quiero decirles que tiene un programa de opinión en radio en Armenia que se llama Pido la Palabra. Y Jorge, alias Forzán, tiene la disciplina de preparar uno de estos programas diariamente, lleva 3 años haciendo. Yo soy absolutamente incapaz de hacerlo, pero ciertamente me queda claro que Jorge es alguien que mueve la opinión ciudadana en Armenia y en la región. Luego está Fred Jacobsen, que es profesional en gerencia de relaciones públicas, Bachelor of Science en administración de empresas, desde el 2006, cónsul de Sudáfrica en Colombia. Sudáfrica en Colombia. Fue representante ejecutivo de Anglo Gold para Colombia y Venezuela, embajador de Colombia en la República de Sudáfrica, exalumno de la promoción 1955, interno de 1953 a 1955. Pero yo creo que en esa época, 53 a 55, no eran tan locos como en la época más reciente. Bueno, entonces, Luisa, con su gran queridura, nos ha preparado unas preguntas, que son 10, y las voy a leer para que ustedes empiecen a contestarlas en el único orden en que ustedes saben contestarlas, en desorden, de modo que aquí voy. 1. ¿De qué parte del país viene usted? 2. ¿Cómo llegaron al internado del Gimnasio Moderno? 3. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen del internado? 4. ¿Fue difícil acoplarse a la vida fuera de casa? 5. Cuéntenos de la rutina en el internado. 6. ¿Cómo eran los fines de semana? 7. ¿Qué recuerdan con más cariño de esa época? Al pájaro no hay que preguntarle eso. 8. ¿Tienen alguna anécdota especial que les haya quedado del internado? Al mico no hay que preguntarle eso. 9. ¿Algún profesor que recuerden con cariño? Y 10. ¿Les quedó algún aprendizaje o enseñanza de esa experiencia para su vida? Ahí terminamos.
Bueno, caballeros, tienen la palabra. ¿Qué pasó con el pájaro? Sí, eso es lo que iba a preguntar yo también. Sí, yo me llevo preguntando eso desde hace 10 años y todavía no sé. Y Forzán, estás en mute. Bueno, háganle, señores. Señor. ¿El pájaro que se hizo? Bueno, Fred, usted que es el mayor, arranque. Bueno, lo que has debido decir es el con el mayor conocimiento, experiencia. Bueno, si quieren, comienzo por la primera pregunta, que es de qué parte del país provenía. Ricky, se me había ido la imagen. Bueno, si quieren no fueron las luces, pero adelante, Fred. Bueno, siquiera que Álvaro ya apareció. En todo caso, lo que yo les puedo decir es que yo soy de Bogotá. Entré al gimnasio desde Montessori. Cuando llegué a cuarto de bachillerato, en el año 52, perdí el año, perdí 3 materias y entonces comenzó el año 53. Yo era único hijo hombre en mi casa y vivía lógicamente con mis amigos y poco era el estudio que hacía. Entonces comencé el año 53 en la misma tónica y mi papá dijo, hasta aquí llegamos, tú te vas a ir interno, y habló con don Agustín y con el prof, y esa decisión fue la decisión más importante de mi vida. Yo creo que entré al gimnasio en el año 53, estuve 53, 54 y 55, y fueron los mejores años de mi vida en el gimnasio. Me organicé y yo creo que fue algo verdaderamente espectacular ese tiempo. De manera que le doy la palabra al próximo. Fred, ¿de dónde es tu gente? ¿Jacobsen es danés, sueco, noruego, finlandés o gringo? No, es danés. Mis abuelos, ambos, nacieron en Dinamarca. Ya. Y ya que me preguntas esto, te puedo contar que mi abuelo, Frederick Jacobsen, fue uno de los fundadores del gimnasio moderno. Eso ¿Sí? poca gente lo sabe, pero, sí. Pero si quieren les puedo contar algo al respecto, porque por qué llegó a ser él uno de los fundadores. Él era muy amigo de los viejos Amper, de don Tomás y don José María. Y mis abuelos no eran católicos, eran protestantes. Entonces, cuando ya llegó el momento de que nació mi tío Anton, que es el mayor, y mi papá, llegó el momento de ponerlos en un colegio y no los admitían en ningún colegio por lo que no eran católicos. Don Tomás y José María le dijeron a mi abuelo, no se afane, estamos en el proceso de fundación de un colegio y queremos que usted venga con nosotros porque es un colegio que no va a tener ninguna clase de ese tipo de prejuicios. Efectivamente, entonces mi abuelo con mucho interés entró y fue la forma como esa primera generación que del orden de mi abuelo entramos al gimnasio. Mi papá y mi tío estuvieron en el gimnasio, mi hijo Pablo se graduó del gimnasio y mis 2 nietos ahora son exalumnos del gimnasio. Qué maravilla de historia, Fred, no la sabíamos. Gracias por compartirlas. El único otro danés que yo conozco 3. Fred, Carlos Fogg. ¿Conoce a Carlos Fogg? No, lo he oído nombrar, pero no lo conozco. Bueno, eso lo hablamos otro día, pero es un personaje nacido en Dinamarca, se vino a Colombia
tiene un hijo por el mismo nombre, arquitecto muy célebre. Entonces fuimos con mi señora a Copenhague y había un abogado que era el policía de la época de la dictadura nazi. Y era un personaje tremendo porque con su obra fotográfica había captado los horrores que hicieron allá en Copenhague. Y le dieron el título de caballero de la orden. Pero bueno, otro día hablamos de Carlos Fogg y de sus maravillas de hazañas. Listo, Carlos. Fred, muchas gracias. ¿Quién sigue? A ver. ¿Quién se atreve? Dale. Bueno, Dale, Jorge. nosotros somos nacidos en la ciudad de Armenia, mis padres radicados en la ciudad, y el deseo de mi papá era que estudiáramos en el mejor colegio que había en Colombia y que hay en Colombia, que era el Gimnasio Moderno, referenciado por dos tíos que habían estudiado y habían estado internos en el Gimnasio Moderno. Entonces, cuando mi hermano mayor llegó como a la edad de preparatorio, pues lo mandaron a estudiar a Bogotá, Pipelón, y le decían Pipelón porque había un reconstituyente que decía la publicidad: si su hijo es flaco y barrigón, dele Pipelón. Por eso lo bautizaron así. 2 años posterior, año 61, yo cumplo 10 años y mi papá y mi mamá deciden mandarme a Bogotá interno, no porque era muy necio, sino porque él quería que yo estuviera en Bogotá también y pudiera formarme en el Gimnasio Moderno. El día que yo llego, de entrada me recibe el maestro de maestros, el prof. Payne, y dice, apenas me vio, yo medía 1.10, 1.20 y pesaba 35, 40 kilos. Dijo, llegó Forzán. Y Forzán era la competencia de Pipelón, que decía, si su hijo quiere verse como Tarzán, dele Forzán. Y yo medía 1.10 y pesaba que unos 35, 40 kilos. Entonces allí estuve en el internado hasta el año 64 porque mi padre muere en un accidente y mi madre y mi familia se va a vivir a Bogotá y ahí salimos del internado por esa razón en el año 64. Muy interesante. Álvaro, ¿quieres seguir? Dale, Eduardo. Okay. Yo soy de Santa Marta, llegué al Gimnasio Moderno como el tercer Borges, mi hermano Joaquín fue el primero, después mi hermano José y yo que lo seguí, llegué en el 60 y soy de la promoción del Pájaro del 64. Inclusive fuimos compañeros de cuarto y todos los desórdenes los hacía el Pájaro, pero ese es otro cuento ya. Me encantó el gimnasio. Ricardo, después de que si me faltan al respeto, yo uso alguna defensa, ¿no? Tranquila, Eduardo, que él está medio sordo, ¿sabes? Y me encantó el gimnasio por muchas razones. Los amigos, el campo. En Santa Marta me tenían muy recluido porque tenía miedo de con esto y con lo otro, entonces allá me sentí libre y el profe molestaba mucho por mi acento costeño, igual que el Pájaro también me molestaba mucho. Pero fue una experiencia fantástica y todos mis hermanos me hablaron muy bien del colegio, entonces ya yo llegué preparado. Y los años que tuve fueron maravillosos, nunca se olvidan, y las historias son mucho mejores todavía, pero bueno, de eso hablamos más tarde. Le dejo la palabra al Pájaro, a ver qué dice. Oiga, Pájaro. ¿Llegó el de striptease? Sí, no, eso para más tarde. Estaba en el balcón y allá se me fue la línea, entonces me tocó entrarme. A ver, cuando yo llegué al Gimnasio Moderno, ya un hermano mío que había entrado en el 56, creo, 56, hizo 2 y se graduó en el 58. Yo entré, les tengo que contar algunas confidencias
y espero pues no las van a sacar al aire o hacer una tutela. Entonces nosotros estudiábamos en Cali, llegamos a Cali en el año 50 de Pereira. En Pereira no habían colegios, entonces pues éramos 5 hijos. Entonces decidieron venirse a vivir a Cali, y en Cali prácticamente la educación toda era religiosa, las monjas de la Presentación, el colegio Berman de los jesuitas. Entonces entramos al colegio Berman. Además nos quedaba a 2 cuadras de la casa, y mi familia y mi mamá y mi papá nunca se dejaron manosear ni de las monjas ni de los curas. Entonces nosotros vivíamos en un barrio donde estaban los grandes capitalistas del Valle del Cauca, dueños de ingenios y de todo lo que quiera, varios ingenios nos rodeaban, y en esas casas los fines de semana desfilaban los buses de monjas, almuerzos y de vainas y eventos en esas casas, y nosotros paisas modestos, nunca mi mamá ni mi papá se dejaron manosear, y entonces definitivamente pues en eso primaba qué tanto usted se dejaba sobar y usted entregaba cosas. Por ejemplo, tenía un compañero que, Miguelito Bueno, dueños de cantidades de tierras urbanas hoy en día en Cali, el día de la Virgen llevaba un cheque de regalo de 10.000 pesos. En esa época, en el año 52, 53, se compraban 4 Volkswagen. Y Miguelito Bueno en gimnasia no sudaba, no se ensuciaba el uniforme y sacaba 5 en todo. Entonces empezaron las cosas con nosotros. Jaime tuvo algún problema con algún cura de esos, entonces tuvo que mandarlo a Bogotá. Teníamos algo de familia en Bogotá que tenía algunos vínculos con el colegio, y llegó Jaime, luego llegué yo en el año 58, porque me tocó salirme porque por algún evento que hubo que no vale la pena mencionar, me tuvieron que sacar del colegio, y luego empezamos a desfilar. Luego llegó Gonzalo, luego llegó Eduardo, luego llegó Fernando. De los 6 Gutiérrez, Alberto, mi hermano segundo, en ese momento no lo recibieron en el gimnasio moderno porque iba para 4º bachillerato y no había cupo. Entonces el segundo soy yo. Vamos a pasar vacaciones a Bogotá. Y mi mamá hizo una muy buena, hablo de mi mamá porque mi papá y mi mamá se habían separado por allá en el año 58 o antes. Y entonces mi mamá fue y le pidió puesto al profe. Nosotros llegamos, salíamos a vacaciones en julio, llegamos a finales de julio, y el profe le dijo a mi mamá, doña María, lo tiene que dejar ya, porque lo voy a meter de contrabando al internado y al colegio. Entonces entré en el 58, y eso se corrobora con años después que decido, ahorita les muestro el rincón mío gimnasiano, decido buscar mi matrícula del gimnasio moderno en secretaría. Llamé en la secretaría, mire, yo me gradué en el 58, y me llamaban, usted no entró en el 58, y le dije, yo entré en el 58. Entonces me dijo, vea, encontré su matrícula, pero es del 59. Yo vine a aparecer en la vida de interno en el 59 oficialmente, y en la vida del colegio en primero de bachillerato, porque yo entré a 5º de primaria. Entonces veníamos de Pereira. Por esa razón llegamos al internado. Muy bien. ¿Quién más se le apunta? Ahí tienen las preguntas, ¿no? Sí, no, después, ¿cuál es el primer recuerdo del internado? ¿Quién va? ¿Sigo yo o sigue alguien más? Sigue tú. Yo creo que hemos contestado la primera y la segunda, Ricky. Bueno, rotemos para la tercera. ¿Y quién sigue? Tiene la palabra Fred. ¿Sigo yo? No, tiene la palabra Fred para la tercera. Y damos la vuelta. Bueno, pues yo pensaría que el primer recuerdo que tengo de mi entrada al internado fue que fue algo muy afortunado. Yo no tenía hermanos hombres,
y para mí entonces era muy importante tener mis compañeros en realidad de vida en ese momento. Y fue fantástico porque desde que entré éramos un grupo yo entré como les dije, a tercero bachillerato. Ya en ese entonces estaba un grupo que era Álvaro Liévano, Jaime Paternostro, Germán Echeverry, eh, Germán Orozco y yo. Y desde ese momento hasta que nos graduamos en el 55 estuvimos juntos. De manera que el recuerdo que tengo yo fue que para mí fue un cambio impresionante en mi vida y algo de verdad muy afortunado. Qué bueno, Fred. Eso los hermanos también lo sentí yo. Yo era el único varón en mi familia y sentí lo mismo que vos. ¿Estás seguro? De pronto, lo que pasa es que ya vos te estás volviendo sordo. Dale, Eduardo, ¿cuál es tu primer recuerdo? Mi primer cuento fue que llegué y dejé las cosas en el cuarto y nos fuimos con los del cuarto, que estaba el pájaro, uno de ellos, y el otro era Luis Fernando Ángel. Y nos fuimos a la Raqueta a solearnos y comenzaron los chistes de momento, ¿no? Desde los chistes costeños hasta los chistes paisas. Y entonces dije, y yo nunca había hablado con mucha gente que no fuera Samaria en realidad. Y se me hizo muy divertido, pero me encantó la camaradería y cómo me atrajeron al grupo tan rápido, ¿no? Entonces me sentí muy confortable, que yo tenía mucho temor también. Claro. Esta es mi primera experiencia. Creo que todos sentimos mucho temor. Y vos, Forzán. Bueno, entonces mira, como les hablo de vos, si habla de vos es que me está citando a mí. No, no, no. Ah, pues me está hablando de vos. Bueno, dale. Realmente cuando uno llega al internado, cuando yo llegué al internado, y creo que nos pasó a todos, lo que encontramos fue una familia. Allá no encontramos ni compañeros ni amigos, sino una sola familia. Allá éramos todos como hermanos o máximo parientes, pero eso es una gran familia y una gran familia que todavía se conserva. Hoy en día, y lo demostramos hace muy poco tiempo, cuando hicimos un encuentro después de muchísimos años y fuimos 62 personas de varias partes del país y del exterior. Sí. Entonces eso certifica lo que estoy diciendo, que somos una familia que todavía tenemos la capacidad de reunirnos. Yo tengo compañeros como el caso del Pájaro o el caso de Chispas, que nos hablamos prácticamente todos los días y nos conocemos hace 50, 55 años. De manera que ahí corroboro que realmente somos una familia, seguimos siendo una familia. Y una anécdota de cuando llego yo al colegio, simpática, es que, como les contaba ahora, yo era muy niño, yo tenía 10 años, y llego al baño, ya después de habernos duchado, que la ducha era muy agradable, 6 de la mañana en punto, agua completamente fría, no caía agua, sino que caía hielo, pero bueno, nos acostumbramos, y ya cuando me voy a ir a peinar, resulta que el espejo estaba muy alto, porque yo medía 1.10, el espejo estaba por allá 1.30. Entonces apenas me vieron en esa encrucijada, vino, creo que fue el Pájaro, y me cargó para que me pudiera peinar, porque no alcanzaba el espejo. Qué buena historia. ¿Qué más? Cuenta más. No, son recuerdos muy chéveres, porque realmente simpáticos y chéveres. Recuerden, a nosotros el sábado el prof nos daba la ración para la semana. Ahí me tocaba 1 peso para la semana. Y si perdía materia me daban 50 centavos. Entonces ya podrán entender por qué me daban 50 centavos cada semana. Entonces yo arrancaba en rojo la semana, porque en la droguería siempre le debía a doña Trini más de los 50 centavos. Entonces, yo, como buen paisa, los domingos, y voy a contar
algo aquí que no debería contar, pero bueno, habían unos que yo no sé por qué amanecían en Guayabaos el domingo, y lo que hacía yo era embetunar los zapatos y tenderle la cama, y cobraba por embetunada 1 peso y por tendida de cama 1 peso, o sea que me echaba al bolsillo 2 pesos por cada enguayabado, y siempre me conseguían mis buenos clientes todos los fines de semana, y ahí cuadraba caja para arrancar semana. Sí. ¿Tú le vendías, Por una mención que el hiciste, aguardiente también? la mención que haces de Trini, a mí me impresiona mucho. No sé si ustedes recuerdan a Trini. Trini era la empleada de la droguería sobre la carrera 11 esquina, creo que de droguería Nueva York. Eso tenía una droguería. 1950. 1950. Sí. Eso Droguería tenía 1950. en 1950. Pero tenía, que era inusual para la época, una sección en la parte posterior hacia el sur, que era de venta tenía un mostrador y había venta de bebidas y venta de comidas rápidas y demás, ¿no? Entonces a mí nunca se me olvida la figura de Trini. Trini, yo no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros en esa época de la adolescencia vivíamos muertos de hambre. Entonces los recreos eran ir a la droguería 1950 y comer cualquier cosa, con o sin dinero. Y Trini tenía una libreta donde anotaba lo que nos fiaba de las compras. ¿Sí recuerdan eso? Claro. Sí, claro. Sí. Eran famosas las milhojas. Sí. Y los perros. Exacto. A mí no se me olvidan esas milhojas. Bueno, entonces uno llegaba de adolescente, hiperactivo, muerto de hambre, porque ni el desayuno ni el almuerzo eran suficientes para uno, y no tenía plata. Y Trini nos fiaba a todos. Esa, Trini. Nos fiaba a todos en un cuadernito a lápiz. ¿Ustedes no recuerdan el cuadernito a lápiz de Trini? ¿Y la fiaba? Sí, claro. Y cuando el profe repartía la plata de bolsillo los sábados en la mesa de ping-pong, el segundo piso, lo primero que hacíamos todos era ir a la droguería 1950 a pagar el saldo debido a Trini. Sí, eso era estable. A Trini yo una vez le pregunté que si había morosos irredimibles. Me dijo, no, nunca. Yo la guardé muy bien por su gran generosidad. Bueno, esa fue Trini. Gracias por mencionarla. Y entonces, me paro. Creo que te toca el turno a ti responder la pregunta. Pero bueno, mucho, entonces me toca a mí. Del internado. ¿Sigo yo? Sí. Sí, pero yo, como yo no he hablado, ¿no? Entonces les cuento. Bueno, siga. Sí, mi primer recuerdo del internado, todo espectacular, hasta que llegó el momento de dormirme. ¿Y qué pasó? Me hicieron cama china ustedes. Todo fue perfecto durante el día. Mi primera llegada, el colegio es un sitio hermoso, impresionante. En nuestra época lo era, hoy día es una joya. Uno no puede quedar menos que sorprendido y sintiéndose muy bien con semejante espectáculo de naturaleza, de árboles, de buen gusto de arquitectura. Entonces yo me sentí muy bien hasta que llegó la hora de la dormida. Me habían hecho cama china ustedes, desgraciados. Explíquele a Fred Jacobsen qué es cama china. No, yo sé. ¿Ah, sí? ¿Sabe? La conozco. Pero el pájaro se sabe la descripción técnica de eso y creo que sería bonito que quedara grabado la descripción técnica de eso. Te cogían uno tenía la sábana y sobresábana. Y la sobresábana iba hasta los pies de la cama, pero le daban una vuelta y la levantaban y la doblaban hasta donde estaba la sobresábana y la metían debajo del colchón. Entonces la persona llegaba y se metía en la cama
y empezaba a estirar los pies, y los pies no les tiraban porque había algo que le impedía, y entonces el tipo pateaba y pateaba, y habían algunos que se dormían con cama china porque pues calladitos la boca, no sabían si había tendido la cama mal o qué pasaba. Sí, se ríe. Eso viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Bueno, Sí, sí. listo. Bueno, esa fue mi primera experiencia fuera de la principal. De modo que ahora sí te toca a vos. Bueno, el primer recuerdo que tengo en el internado, viniendo y lo voy a decir, de ese par de antros de colegio en que estábamos en Cali, fue sentirme completamente libre en ese paraíso verde, sin puertas prácticamente. Ustedes, si estaba la puerta cerrada para salir a la 11, ustedes la saltaban. Y usted no tenía que pedir permiso. Entraba uno al colegio Berman y a usted le cerraban una reja como en la cárcel. Para usted poder salir para su casa, usted tenía que llevar en una libreta de permisos y ahí decidían si usted salía o no salía. Cuando yo llegué ahí, yo pregunté, cuando salíamos a las 4:30 y vea el desfile para la droguería 1950, yo dije, hola, aquí uno puede salir. Y yo, que no, aquí salimos y a las 5:30 tocan la campana para ir a la hora de estudio. No, tomábamos 11 los internos y luego la hora de estudio, pero era un horario que estaba prefijado y en los baches que usted tenía, usted podía salir a darle la vuelta al colegio o ir a trotar 4 manzanas y volver. Ese sentido para mí de libertad fue lo que más me impresionó comparado con los colegios en Cali. Qué interesante. Listo. Muy bien. Entonces, Bueno, perdón. Y luego, y luego de entrar al internado, ya lo dijeron ustedes, pero hay que repetirlo. Usted llegaba y era como si usted hubiera estado interno en 2 o 3 años atrás, usted era acogido completamente. Y la gente colaborándole y la gente vinculándose a usted, socializando con usted, haciéndose amigo de usted. Entonces uno en el primer día interno y la primera noche de casino ya usted estaba relacionado con todo el mundo. totalmente cierto. Y era un relacionamiento que tenía amplio espectro. Y no voy a mencionar todos, pero uno que nunca se me olvida. Y era la consejería romántica. Uno tenía, ¿también? sí, claro, uno tenía las niñas que daban provincia. Entonces la única forma de mantener la relación era escribir una carta o meterle la monedita de 10 con el huequito al teléfono ahí en el edificio principal. Con el hilo, con el hilo. Con No, el en hilo el internado, abajo. también. Pero entonces había expertos en redacción de cartas amorosas. Yo no recuerdo quién era el experto, pero había alguien que escribió unas cartas maravillosas, poéticas, refinadas, bien escritas, buena presentación. Sí, Eduardo se acuerda de eso, ¿no? Sí, Entonces, sí. era un grupo multifacético y donde había No, de múltiples todo. habilidades distintas. La consejería amorosa, también había consejería psicológica, había consejería alcohólica además, porque eran muy cuidadosos los ¿Eso fue mayores. dónde? ¿Usted dónde estaba? Nunca hubo un trago en el internado. No, ¿Cómo va a jamás, decir eso? no, jamás. Era para cuando salieran a sitios no tan importantes como el internado. Bueno, en todo caso era, para terminar, era un grupo de personas, jóvenes, menos jóvenes y mayores, y había una especie de pacto no explícito, que los mayores vivían pendientes de los menores y los que tuvieran problemas siempre tenían un consejo, una palabra de ánimo y de ayuda para todos nosotros. Inolvidable. Eso es Bueno, cierto. sí, sí.
este pájaro, que es el número, ¿qué? 3, 4, sí, no, 3, 4. Es de buen consejo. No, estamos saliendo del tercero porque el cuarto fue difícil acoplarse a la vida fuera de su casa, ese no lo hemos tratado. Bueno, le toca a Fred. Yo diría que en absoluto fue difícil acoplarme a la vida fuera de casa, porque como ya les dije, en realidad llegué a formar parte de un grupo absolutamente espectacular que no lo tenía yo en mi casa. Y les quiero contar una anécdota en ese sentido, y es que como yo tenía mi casa en Bogotá, yo salíamos a las 4:20 de clases, y yo me dirigía al prof y le decía con mucha frecuencia que tenía cita a la dentistería. Entonces el prof, sabiendo exactamente cuáles eran mis intenciones, me decía: usted puede salir, pero no puede llegar un segundo después de las 6 de la tarde. Yo, que era la hora en que comenzaba el estudio, yo me iba para mi casa, tomaba onces en mi casa y regresaba en ese momento también a visitar a la novia que tuviera en ese momento, pero llegando siempre absolutamente puntual, porque si hay algo que el prof no aceptaba era que una falta de cumplimiento. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir. Qué maravilla de historia. Sí, era muy estricto, de modo que había un tiempo donde uno era libre. Lo que decían hace un momento, uno podía salir del colegio si le daba la gana, siempre y cuando regresara a las 6. Listo, sigue Eduardo. Sí, en realidad para mí no fue nada difícil, ¿no? A mí me encantó desde el comienzo. Sentí esa libertad de que ahora Álvaro, esa libertad para mí fue muy valiosa, y la amistad era natural, y entonces yo nunca lo contrario a mi hermano José, que a él sí le dio bastante duro, por lo que oigo. A mí no, a mí yo fue como, esa era mi casa, por decirlo así. Qué bonito. Sí. ¿Algo más que agregar, Mico? No, eso es Bueno. el prof. Al comienzo le tenía un poquitico de miedo al prof porque no sabía pero ya después me di cuenta de quién era el prof, y entonces ahí sí ya me relajé. Bueno. Qué bueno. ¿Forzán? Bueno, ningún trabajo, porque como lo dije anteriormente, llegué a una familia, llegué a ser parte integral de una gran familia. Sí. Y hay una gran curiosidad en el tema, y es que en los colegios, los pequeños, digamos, en esa época, los de preparatorio, veían a los de sexto como intocables, como cómo me da a acercar a ese señor, ¿qué le voy a hablar yo a ese señor que está en sexto y yo estoy en primaria todavía? En el internado ocurría la cosa completamente distinta, o sea, uno se relacionaba con los de sexto con la misma camaradería que se podía relacionar con los de sexto. Y ahí era donde teníamos una gran ventaja nosotros los internos sobre los demás compañeros de salón, de los del salón de curso, porque nosotros teníamos esa interacción con los mayores, y como decía Richie ahora, los grandes lo defendían a uno en muchos aspectos y lo ayudaban cuando tenía unos problemas, le ayudaban a estudiar, lo ayudaban en diferentes situaciones. Entonces, al contrario, en vez de ser un paso difícil, fue supremamente fácil. Y sucedía algo simpático, y era que cuando uno estaba en vacaciones normales de fin de año, uno no pensaba, me faltan 5 días más en la ciudad donde estaba uno radicado, sino que uno no, lo que pensaba era, ¿cuándo llega el día que me toca irme? Porque quería uno era irse para el internado otra vez en vez de quedarse en su casa. Entonces, ahí pueden notar todos los amigos gimnasianos que nos están viendo y escuchando, a todos los compañeros gimnasianos, de que nosotros sentíamos el internado
como nuestra propia casa. Así Total, es. total. Bien dicho, Fortán, bien dicho. Muy bien dicho. Muchas gracias. ¿Y vos, pájaro? Pues mire, yo tengo aquí apuntado en las preguntas y hemos coincidido todos, absolutamente todos, que la palabra que voy a decir, cuando se ha empezado a hablar, ponen de primero la familia, que era el internado, era nuestra casa y el colegio era nuestro jardín. Para mí no fue difícil en ningún momento. Hubo casos que yo conocí, que estuve bastantes años, que llegaba alguien como muy mimadito y eso se lo notábamos rápido y eso rapidito se lo quitábamos para que se destetara. Sí. Entonces yo tengo que decir, para mí fue nunca difícil acoplarme porque yo lo viví y después de raciocinando sobre las cosas, cuando usted llegaba al internado, como llegué yo en quinto de primaria, en ese momento no había nadie de cuarto de primaria. El interno que más años estuvo fue Collabro, que entró creo que a tercero de primaria o cuarto de primaria. Entonces en el internado usted siempre tenía hermanos menores y mayores. Y era amigo de los que dice Forzán, ya los señores para graduarse. Y la otra cosa fantástica, y es que la provincia estaba reunida, y esa fue una de las intenciones y de las inquietudes de don Agustín, y de que el colegio tuviera figuración en la provincia. Eso de llegar uno y encontrarse un Mico Borges de Santa Marta, el otro Opita, el otro tolimense como Chimborrio, el otro de Montería, etcétera, etcétera, que uno en su medio en la ciudad, pues nosotros en Cali, pues habían paisas y bayunos básicamente, pero en una misma, bajo un mismo techo, todas esas nacionalidades, las costumbres, los acentos, eso fue una maravilla. Qué bueno. Y había otra cosa. Hay de que llegaran a tocar un culicagao los externos y que el culicagao, el pelado, fuera a decir, vea, es que allá en el curso fulano de tal me pegó. Ay, Dios mío. Allá se iba donde el tipo y le decíamos, mire, esta vez pasa, la próxima vez la lleva. Entonces los pelados estábamos protegidos. Yo fui pelado en quinto de primaria y a mí me protegieron también. Entonces eso también era un detalle de vivir en esa casa. Total. Sí, la próxima es silla eléctrica, muchacho. Sí. Ay, ay. Entonces volvemos a Fred con la siguiente pregunta. La rutina en el internado. Bueno, la rutina yo creo que era la misma prácticamente para todos durante toda la vida del gimnasio. Como salíamos nosotros de clases a las 4:20, teníamos libre de las 4:20 a las 6, a las 6 entrábamos a estudio. Una de las cosas que más notables es, y recuerdos que son imborrables, era el prof en su asiento al lado de la mesa de ping-pong en el segundo piso y el desfile que había de muchachos que estaban desde los más pequeños internos hasta los mayores, pasaban al lado del prof haciéndole preguntas sobre absolutamente todas las materias que querían hacerlo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de la cultura tan impresionante del prof en todas las materias que se manejaban. Eso era una cosa verdaderamente impresionante, esa desfile de muchachos haciéndole preguntas a él. Nosotros estábamos, después de terminar el estudio, íbamos a comer. Después de comer teníamos un tiempo libre, como hasta las 9 o 9:30, que era el tiempo en donde hacíamos diferentes cosas, jugábamos ping-pong, jugábamos billar, oíamos música, etcétera. Y ya después entonces era ir a dormir y
en la mañana muy temprano, como ustedes todos recuerdan, 5:30 la levantada, agua fría, y inmediatamente después venía el desayuno y la entrada ya a las 8 de la mañana al colegio. Siempre fue igual la rutina. Claro, y es que no había temporizadores de despertadores en esa época, pero la forma como nos despertaba a las 5:30 de la mañana era: señores, es la hora de levantarse. Y hacía el recorrido de un extremo del corredor al otro. Y como era piso de madera, sonoro, uno oía la voz del prof con la orden: señores, es la hora de levantarse, y la pisada del prof en el piso de madera. Y él lo hacía 2 veces. Nos daba un respirito temporizado, le dicen hoy día, para que uno se acostumbrara a la inevitabilidad de la despertada. Tenía ese gesto con nosotros y a los 5 o 10 minutos volvía. Sabíamos todos que la tercera vez era imposible. Las consecuencias eran terribles, pero tenía ese gesto con nosotros. Gracias, Fred. Así empezaba el día. Pero le hago una interpelación. Había en la época mía, seguramente todas, algunos perezosos que se dormían en el baño recostados a la pared. Uno de esos era Papo Barney, Jacobo Tobar, creo que José Borges, y el Proma. En el internado había un tambor de esos de aceite grande lleno de agua por alguna emergencia. Y entonces estos se recostaban y dormían parados. Y el profe llegaba pasito, llenaba un balde y les echaba un baldado de agua y quedaban metidos entre la ducha, ¿vio? Claro, José todavía lo hace, se duerme en la ducha. Me dice la señora él que él se duerme en la ducha. No, yo he sido muy madrugador porque nosotros hemos sido muy de fincas. Entonces en las fincas nosotros, en la familia, ya que hablas de ese tema, nosotros no salíamos ni nos llevaban a Cartagena ni a San Andrés, nosotros nos llevaban a la finca a trabajar. Y lo primero que nos ponía mi mamá, la casa de nosotros, ahora le voy a mostrar le voy a mostrar la foto de la casa de la finca, vea. ¿La ven? Ah, sí, yo me acuerdo, recuerda que una vez claro, allá. En una excursión yo lo llevé allá. Y el primer trabajo que mi mamá nos ponía era que nosotros teníamos que virutear todos los corredores de esa finca. Eso era, preparaban una lejía que era con la ceniza del fogón de leña. Se me fue la imagen. ¿Me están oyendo? Sí, te estamos oyendo. Con la leña se revolvía con agua y eso era cáustico. Y habían unos trapeadores que pesaban 10 kilos y se le ponía una almohada de esas de viruta y dele a esos corredores, y luego había que apartar el ganado, luego había que recoger los terneros, bla. Nosotros nos llevaban a trabajar. Entonces yo siempre he sido muy madrugador, Fred. Ahí sí te cortaste, Álvaro. Sí. Bueno, entonces, ¿Se cortó? Ya, se reanudó. Sí, pero perdí la imagen, ¿qué hago? Debe ser la conexión, ¿no? Seguí con la voz. No hablando, resolviendo unas preguntas. Ya. Ya se me apareció Forzana ahí, ya, listo. Bueno, ese debe ser una interpelación, Ricky. Listo, no, muy buena. Pero viruteada a las 6 de la mañana, caramba. Yo pensé que era ordeñar las vacas. No, a las 6 de la mañana nos levantaban a traer las vacas para el ordeño. Uy. Bueno. Por la tarde a las 4 a quitar los terneros para que quedaran solas las vacas, ¿no? Y a llevarle la comida a los trabajadores. Nosotros no íbamos a playas de Cartagena ni nada de esas vainas. ¿Qué tal? Bueno, por eso saliste bien vos. Entonces, sigue. ¿Cómo eran los fines de semana? A ver, Fred, te ibas para tu casa. Sí, en realidad como yo era de Bogotá,
el fin de semana salíamos nosotros a las 11 de la mañana del colegio. Yo me iba a mi casa, dormía en mi casa y les cuento que regresaba a las 6 de la tarde del domingo con mucho ánimo porque era regresar a mi familia, los internos, a mi casa. De manera que eso es lo que yo puedo decir, que salía dichoso de clases a las 11 de la mañana del sábado para regresar muy feliz el domingo a las 6 de la tarde. Qué maravilla, qué maravilla. Eduardo. Sí, los fines de semana comenzaban con preparar la ropa para que se llevara la lavandería y limpiar y tener la cama lista porque había cierta y los closets arregladitos para la inspección y después y después el prof en la mesa de ping pong, como tú dijiste, nos daba la plata para la semana. Y ahí sí la gente, ya lo que quería uno hacer podía salir hasta cuando éramos chiquitos, como hasta las 6 nomás, y después podíamos llegar a las 9, creo. 7:30. 7:30. 7:30 y los grandes llegaban a las 9. Con uno que otro sifón. Exacto. Pero también éramos afiebrados a las películas. Entonces, ¿recuerda, Pájaro, que nos dimos a claro. Matiné Doble? Claro. Donde sí. Presentaban, había teatro donde presentaban matiné, vespertina y noche. Nosotros repetíamos la película 2 veces. Exacto. ¿Y se acuerda cuando íbamos a comer hamburguesas al frente de las Nieves? Que era un pan francés con una cosa de carne. Nos íbamos desde el colegio en la 74 con séptima hasta las Nieves, que era en la 18 con séptima a pie, para no gastar plata en bus para podernos comer otra. Correcto. Esos eran los fines de semana. Bueno, muy divertido. En el caso mío, como ya les dije, pues yo no era muy buen estudiante en esa época. Entonces me daban apenas 50 centavos que se quedaba Trini con ellos. Entonces yo quedaba desplatado desde el sábado, no podía hacer absolutamente nada, sino coger una ruana e irme para la arboleda, por allá por donde estaba el coliseo, a escuchar radio y a pasar la tarde allá y esperar que fuera domingo por la mañana para cuadrar caja. Entonces ya el domingo que cuadraba caja, pues ya sí podía de pronto ir a fútbol en algunas oportunidades y de pronto salir a hacer alguna vuelta, pero realmente el sábado sí era diferente el tema y nos tocaba quedarnos en el internado por exceso de liquidez. Sí. Listo. Antes de llegar a la siguiente pregunta, les agradezco mucho no contar. Paro, ¿qué pasa? Está hablando, pero Paro, tienes que cambiarle el... Sí, ya empezó a hablar solo. Vea, nosotros teníamos un sistema bancario en el internado que era el circulante era el huevo frito, el huevo perico, el jugo o la carne cuando nos daban al desayuno. Y los que fumábamos de alguna manera, entonces nosotros debíamos, jugábamos y pocas y nos ganaban, entonces uno debía 4 carnes, 3 pericos. Y entonces también los días de que nos daba la plata del pro fuera de ir a 1950 teníamos que pagar. Entonces arreglábamos las cuentas. Usted me debe tantos huevos, tantos pericos, y uno tenía que desprenderse al desayuno de eso para quedar a ras con todo el mundo. ¿Se acuerdan? Sí. Claro. Y un domingo de desayuno uno cambiaba el jugo de naranja por 2 huevos. Los enguayabados de oro por un jugo de naranja. Pero bueno, yo les agradezco a ustedes no haberse metido en los vericuetos de la técnica muy sofisticada del amarre de las sábanas desde el segundo piso. Gracias por mencionarlo.
De las tablas también. Las tablas son muy importantes también. No, la vaina de las sábanas era una vaina grave. Bueno, ¿vamos en cuál punto? Bueno, ¿van a contar lo de las sábanas y las tablas o no? Álvaro, en la pues época... cuando nos volábamos se Álvaro, hacían nudos en las sábanas y un día nosotros nos cayó un compañero de curso, se zafó el nudo y cayó desde el balcón allá a la cancha que daba contra la piscina y nosotros creíamos que se había quebrado hasta las uñas de los pies y el tipo acurrucado y nosotros le gritamos desde el balcón, ¡ve! ¡Parate! Y el tipo decía, ya voy. Y decíamos, nosotros no pudo. Parate. Y cuando ya dijimos, parate, empezó a brincar en los dos pies y dijimos, no, está sano. Entonces volvimos, amarramos las sábanas y nos bajamos el resto. Bueno, Eduardo, mencionabas en la tabla. Eso me parecía algo fuera. Eso era otro de los trucos como el de la cama. Que le ponían las tablas en la cama al bordecito y te acostabas y te ibas al suelo con colchón y todo. Claro. Yo lo que recuerdo de las tablas es que a todos nos daban una alacena metálica que tenía un par de huequitos y pasaba una cadena y un candado. Pero un candado en el internado no daba ni media hora de resistencia y protección, porque había habilidades para todos, ¿sí? Inclusive para abrir candados así fueran de la mejor calidad. Bueno, entonces la alacena en realidad no daba garantía de seguridad de los bienes personales preciosos de uno. Entonces uno solo guardaba la ropa. La tabla, sin embargo, ofrecía una ventaja muy grande. La tabla era un pedazo de tabla del piso de madera. El piso de madera estaba fijado en la tabla por unos clavos. Y entonces, cada cual recibía regalos especiales de la casa, sobre todo comida. Estaba prohibido recibir regalos y comidas de la casa de uno. Pero nos las ingeniamos para que recibiéramos estos bienes muy escasos y muy apreciados. Entonces, la institución de la tabla era que uno identificaba con mucho cuidado una tabla del piso y le quitaba los clavos. Y una vez le quitaba uno de los clavos, había un hueco debajo. Y era espacio importante. Entonces, sí, el entrepiso. Entonces, uno tenía su tabla y solo uno sabía cuál era la tabla de uno, porque había muchas tablas. Entonces, uno escogía su tabla y ahí, en el sigilo de la medianoche, levantaba los clavos y la tabla y metía lo más preciado que uno tuviera para que no se metiera nadie y se conservara la privacidad. Ese era el cuento de las tablas. Listo, y gracias por mencionarlo, Eduardo. Entonces, ¿qué recuerda? Ya hicimos que recuerdan con más cariño. Dile a Álvaro que no se le oye, que tiene que cambiar el micrófono. Eduardo, que te pongas el audífono. ¿Aló? Sí, ahí. Ahí sí, Álvaro. ¿Oyes? Bueno. No, es que también las tablas se heredaban. Bueno. ¿Y usted supo lo que pasó después de una reparación del colegio? ¿Usted en qué año entró? Paredes. Sí, cuenta. Salimos a vacaciones y llegamos al internado y en la mesa de ping-pong había una colección de botellas de trago vacías y todas esas vainas. Y nosotros cada vez que iba subiendo con su maleta volteaba a ver la mesa de ping-pong y veía ese botellerío. ¿Y esto qué pasó, Juanito? Seguramente no nos explicábamos qué había pasado. Resulta que repararon los pisos del internado y llega el profe, señores, esto es lo que se ha encontrado aquí debajo de las tablas del internado. No se me haría raro que un día llegara a encontrar un feto en un frasco. Sí. Sí, las tablas eran un sitio muy personal, único de uno.
era más seguro que la alacena. Y tiene razón, Pájaro, se heredaban. Pero bueno. Por ejemplo, llegaba José Borges de Santa Marta en los primeros años antes de que estuviera el mico, y eso traía pues chocolates, traía whisky o ginebra, y nosotros le abríamos la alacena, le desocupábamos las botellas, las completábamos con agua, le robábamos los chocolates, y como no podía poner quejas. Pero una política del prof que era buena, que le pedía a la mamá que le mandaran cosas para todos. Entonces, sí, cuando mi mamá mandaba sierras fritas de Santa Marta, tenía que tener dos paquetes inmensos para darle de comer a todos los internos. Porque el profe era muy especial en eso, que todo se reparte. Cuando lleguemos al punto 8, les voy a contar mi anécdota reina de mi vida en el internado del Gimnasio Moderno. Listo, vamos en las 7. Dale, Fred. Bueno, yo creo que... No. Falta algo de las 6 que yo no he dicho. ¿Cómo eran los fines de semana? Yo digo que los fines de semana en el Gimnasio Moderno tenían muchas variantes, alternativas, deportes, esparcimiento, cultura, música, etc. Y la diversidad de deportes que podíamos practicar, pues la vida dentro del Gimnasio Moderno era una vida que era más de una vida normal. No se te oye, Álvaro, no se te oye. ¿Toco el micrófono? Ya, ahí sí. Ya. No, entonces voy a acercarlo. Entonces la vida de nosotros en el colegio era muy diversa, porque nosotros salíamos y los externos iban para su casa, y nosotros teníamos cancha de básquet, teníamos fútbol, teníamos tenis, teníamos todo eso. Piscina. Piscina, uy, juepucha. Más fría que el carajo. No. Paredes, apúnteme ese carajo del mico. Bueno, y a vos te perdono el madrazo, ¿no? No, juepucha, yo dije juepucha. Dale. Ay. Bueno, ¿terminamos? Y pasa la otra. Vamos a la 7. ¿Qué recuerda con más cariño de esa época? Empieza, Fred. Pues yo deseo tal vez unir la pregunta 7 con la 8. Dale. Más cariño de la época, y tienen alguna anécdota especial. Yo les digo que las anécdotas del cariño era la hermandad y la solidaridad con todos los compañeros internos. Pero yo diría que la anécdota para mí más impresionante y más deliciosa, yo diría, fue la excursión a la cual el prof nos invitó cuando estábamos en enero del 55, ya para entrar a sexto bachillerato. El prof invitó a Mauricio Calle, a Fernando Alvira y a mí a salir de Bogotá en una excursión durante todo el mes de enero, y Joaquín Borges, hermano de Eduardo, se nos unió en Valledupar para subir a la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso fue verdaderamente la experiencia más sensacional. Desafortunadamente, pues no era la excursión con el curso, con el grupo, pero fue una excursión absolutamente sensacional, en donde tuvimos la oportunidad verdaderamente de convivir durante día y noche, un mes, dándole la vuelta a Colombia, saliendo, como les dije yo, por el lado de Bucaramanga, llegando a Valledupar, subimos la sierra, el prof tenía absolutamente todo cuadrado para que nosotros durmiéramos en el último pueblito de Aruaco, que se llamaba Atanques,
después de subir a la sierra y bajar, fuimos entonces a dormir a Santa Marta y recuerdo con un cariño inmenso lo que fue la atención de la familia Borges, que eran, no sé si hoy en día eran dueños del rodadero y estuvimos unos días sensacionales allá en Santa Marta. Después pasamos a Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, y ya para regresar Manizales, Medellín, etcétera. Entonces, esa es una anécdota de verdad para mí que me marcó inmensamente. Una cosa, una cosa, Feder, por lo que yo oí, casi que se congelan en la sierra, que cuando subieron no tenían todo el equipo necesario para aguantar tanto frío por la noche. No, es que mira, eso fue impresionante. Nosotros dormimos al pie de los picos Colón y Bolívar. En la base de esos picos hay una serie de lagunas. Esas lagunas se congelan por la noche y nosotros teníamos nuestra carpa en donde había dos carpas era el prof Fernando Alvira, Mauricio Calle, Joaquín Borges y yo. Éramos los 5, dormíamos 3 y 2 y el frío era absolutamente impresionante. Tomábamos agua de panela con uno aguardientico y eso fue una experiencia verdaderamente maravillosa. Sí. Gracias. Dale tú, Mico. No, para mí... Las preguntas 7 y 8. Sí, en realidad me encantaba, una de las cosas que más me encantaba era ir a Tabio. La primera vez fue El Pájaro, yo y Collabro, creo que fue. Y montábamos a caballo, entonces el prof nos daba eso de vez en cuando los sábados. Era una experiencia fantástica para mí. Y otras fueron esas excursiones donde estuvimos donde en la Casa del Pájaro, y creo que en esa misma subimos al Nevado del Ruiz Pájaro. Yo no me acuerdo si fue la misma, y que fue una experiencia para mí fantástica. Y esas excursiones sí eran aprendía uno mucho, y además la camaradería se acentuaba. Qué bueno, a ver, experiencias que me hayan marcado la vida a mí, pues lógicamente fue haber pasado por el colegio, Gimnasio Moderno, pero más que eso, haber hecho parte de la historia del internado. Porque allí, en el internado, lo que aprendí yo ha sido el eje de mi vida, que es organización y disciplina, que era lo que nos enseñaba el prof. Bain a nosotros. Y esas dos palabritas han sido para mí la ruta a seguir en todas las actividades económicas, sociales, en absolutamente todas las actividades que me han dado la oportunidad de triunfar y de ser un buen elemento en la sociedad, que eso lo aprendí yo en el internado, no en el colegio, en el internado. El colegio es un complemento al internado, de manera que me marcaron la vida a mí y me enseñaron que con esas dos palabritas bien llevaditas, seguramente las personas pueden triunfar. Y eso es un ejemplo que le dejamos a todos estos jóvenes que están estudiando en el Gimnasio Moderno, que son la base de cualquier ser humano para ser un buen hombre y para poder salir adelante en muchas situaciones. Mire, les voy a contar algo. A nosotros nos llamaron hace 3 días para esta conferencia, para esta reunión, y nos dijeron que a las 6:45 nos teníamos que reunir para hacer los ensayos pertinentes. A las 6:30 estábamos todos ya listos. Entonces, esa es la disciplina, esa es la organización y ese es el cumplimiento. A nosotros nos decían, las 6, si usted llega a una reunión a las 6 de la tarde y la reunión era a las 6, llegó tarde. Tiene que llegar antes de las 6 para llegar a tiempo.
De manera que eso fueron mis enseñanzas que yo valoro y que agradezco al internado, al prof y a los compañeros. Muchas gracias, Forzán. Muy bellas las palabras vuestras, las de todos. Dale, Pájaro Álvaro. Coincidimos en muchas cosas con Forzán y con nosotros. ¿Qué recuerdan con cariño de esa época? Lógicamente, se me adelantó el mico. Tabio, las idas a Tabio. Yo entré en julio del 58. Y entre julio y noviembre de ese año fui el interno que más veces fue a Tabio. Básicamente, ¿se acuerda? ¿Usted conoció a Chimborrio, mico? Sí, claro. Sí, claro, claro. Pedro Cifuentes, yo creo que Jacobsen tiene que haber conocido al hermano de Pedro Cifuentes Navarro de Purificación Tolima. Antonio. Antonio, correcto. Entonces, compañero mío. Claro, yo fui el que más tiempo fui. Yo desde que entré, yo llegué, a los 12 años yo podía herrar un caballo. Lo aprendimos en la finca. Yo le erraba algunos caballos al prof. Y siempre, desde que llegué, hice una empatía con el prof que duró hasta el día que se murió. Y ahora al final que nos salgamos de los puntos, les voy a contar los momentos de la enfermedad del prof. Entonces, las excursiones, increíbles. Y de anécdotas, pues yo les tengo que contar, lo primero, la formación que el prof nos dio, que incluía la manera de uno comportarse, la manera de ser socialmente, culturalmente, y eso todavía hoy nos guía y es el rumbo y es el faro nuestro en nuestras vidas. Eso no hay con qué pagarlo. Y alguna anécdota, pues les tengo que contar que una vez yo llegué en julio y como en agosto o principios de septiembre, llegó una caja que era, diga usted, de 60 de largo por 30 de alto por 20 de ancho y decía, contiene libros. Entonces el prof, la mesa de ping-pong era para darnos la plata, para ilustrarnos, para resolvernos los problemas, para regañarnos, para castigarnos. Ese era el púlpito desde donde el prof dirigía el internado. Entonces llega el prof y dice, señores, cuando veníamos del comedor, los necesito a todos en la mesa de ping-pong. Y dije, mierda, ¿qué pasó? Ay, perdón. Usted puede borrar eso. Borre eso. Cuando hay un paquete sobre la mesa de ping-pong, yo decía, ¿esto qué es? Señor Gutiérrez, esta caja ha llegado desde Cali. Aquí dice, contiene libros. Hasta donde yo sé, señor Gutiérrez, en ese colegio Berman no era prácticamente un Edén de la lectura. Me da permiso de abrirle, le dije, pues, profe, ábrala. El prof saca una navaja y empieza a cortar de ese papel que se ponía en los pesebres, y eso más amarrado que un tamal, y lo primero que abre, sale una caja de chicles y el prof la cogió y la azotó contra la mesa, y en ese momento salió un sobre que cayó en el piso, y yo alcancé a coger ese sobre, y el prof no lo vio, se hizo el pendejo, y lo pisé y lo hice para atrás. Señor Gutiérrez, todo esto se reparte a las horas de las comidas. Eso llevaba majar blanco, llegaba de equipo, llevaba de todo una cantidad de mecato. Año 58, 18 de noviembre del año 64. Me acerco a recibir el diploma del prof y me dice, señor Gutiérrez, su caja de chiclets está encima de su almohada. Me voy para el internado y estaba la caja de chicles Adams de pastillas de 2 y senté todos los culicagados en las gradas y les dije, vea, cojan, les repartí, apenas entra el profe aquí, ustedes se agarran a mascar chicle con la boca abierta. Y yo estaba en el baño de abajo del primer piso escondido.
Cuando llega el profe en la puerta y encuentra a todos los pelados en la grada mascando chicle, dijo, la de M, ¿dónde está ese señor Gutiérrez que si no se hubiera graduado y lo hubiera echado del internado? Pues me guardó la caja 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 6 años, 7 años. Sí. Maravilla, claro. ¿Puedo agregar algo sobre una reflexión anterior a la de los chicles? Sí. El prof fue un gran maestro, no solamente profesor educativo, sino maestro de las cosas de la vida. Sí. Y les recuerdo una cosa, a ver si a ustedes les llamó la atención. Era la hora de la comida, íbamos al comedor, habían 6, 7 mesas, y él se turnaba encabezar las mesas noche por noche. Y hablábamos con él, y él nos ponía temas culturales. Él vivía en el constante esfuerzo de despertar alguna curiosidad intelectual o científica en todos nosotros. Él vivía con ese esfuerzo. Y una noche dijo, señores, quiero enseñarles, óiganme, el fino arte de la conversación. Todos en mi mesa nos quedamos mudos, lo miramos, sorprendidos. El concepto del fino arte de la conversación. Señores, a mí hasta el día de hoy no se me olvida. Y lo poco que le aprendí al prof, que si era un maestro en el fino arte de la conversación, son básicamente 2 cosas. Primero, escuche antes de hablar. Escuche antes de hablar. Y 2, no le cambie el tema. A quien está hablando, no secuestre la conversación con un cambio de tema. Escuche y deje que el que está hablando desarrolle el tema de la conversación. Eso me queda clarísimo. Y señores, yo quiero confesarles, a mí nunca, en ese momento, ni después, me han dicho que conversar es un fino arte. Y no puedo estar más de acuerdo. Conversar, como estamos haciendo esta noche, es un fino arte. Total. Me acuerdo en qué Pregunta, época, por qué razón, señor Gutiérrez, en su vida nunca improvise. Si no sabe, consulte y vuelve al tema con la persona que usted estaba hablando, pero nunca improvise. ¿Sí? Listo, evacuamos 7 y 8. Ricardo, pregunta. ¿Hasta qué hora vamos a estar aquí? Tengo que salir a las 7:30. No sé si... 7:30, pero tú estás en Milwaukee, en Minnesota, Nueva York o Bagdad. Estoy en Bogotá, pero tengo una comida a las más o menos a las 7:30. Ah, bueno, entonces No estoy yo creo que ya, listo. Entonces, tenemos 10 minutos y nos quedan 2 preguntas. ¿Algún profesor que lo gane con cariño? Perfecto. ¿Y queda algún aprendizaje o experiencia de vida? Si nos van unos minutos más, te disculpamos, Nico, haciéndonos mucha falta. Pero son Gracias. 2 preguntas importantes. Sí. Bueno, empieza Fred. Para contestar esa pregunta, yo diría que los profesores que me tocaron a mí de verdad en el gimnasio fueron excelentes, pero definitivamente no cabe la menor duda que tengo que destacar al prof. Nosotros tuvimos la fortuna no solamente de ser el director del internado, sino que fue el director de curso nuestro en quinto y sexto. Verdaderamente es impresionante los conocimientos del prof de todas las materias que nosotros veíamos. Y
Es más, no solamente las materias que él nos daba, que a nosotros nos tocó él como profesor de química y de física, pero cuando algún profesor fallaba, él tomaba las riendas de la clase y llegaba y decía, ¿qué fue lo último que ustedes vieron? Y a partir de ahí, él nos dictaba la clase. De manera Bueno, que para mí, como profesor, sin duda, el prof. listo, dale Eduardo, que tienes afán. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fred. En realidad el prof fue un profesor completo, es decir, no, cualquier ciencia de que tú le hablaras, cualquier tema social o cualquier tema antropológico, él siempre te la contestaba o te daba las herramientas para que tú las investigaras, ¿no? Y yo me acuerdo una vez, no sé, en una clase creo que era de filosofía, que yo comencé a decir, sí, pero, dice, señor Borges, ¿es sí o no? No, sí, pero. Y ese tipo de cosas que él te hacía dar en cuenta que sí, tiene razón, pero es más difícil de lo que usted que piensa. ¿No? Pero es una disciplina como las otras disciplinas de que habló Álvaro y Fred y Forzán, de que son cosas que no se te olvidan. No. Son cosas que no se te olvidan y que te dan una pauta de cómo llevar muchas cosas, ¿no? Y lo que tú dijiste, Ricardo, de la conversación es totalmente prof, totalmente prof. Solo él, ¿sabes? El fino Sí. arte de la conversación. Sí. Yo igualmente coincido con ustedes dos. Para mí, si me preguntan en cualquier momento qué profesor recuerda usted que le haya marcado, no fue mi profesor, pero él cubría las plazas cuando había una ausencia y ese fue el maestro de maestros, el Prof. Bain. Sí. Pájaro. Pero Forzán, es que Forzán, él todos los días en su vida que compartimos en el internado era un maestro de la vida, del comportamiento, Sí. del humor, de absolutamente todo. Es que era un tipo universal. Así es. Les cuento esto y lo estoy viendo como si fuera ayer, sexto de bachillerato, clase de filosofía, explicándonos el reto que es la filosofía de ese momento y sigue siendo para todo el mundo hoy, ¿no? Entonces el profe llegó un día y dijo, señores, voy a decirles algo insólito, clase de filosofía. Y dijo algo, no recuerdo si fue el poema ontológico de Parménides, que yo lo detesto. El ente es, el ente no es. Creo que fue ese. El prof dijo algo así y dijo, señores, ¿qué opinan? Y obviamente todos nosotros estamos mudos. Mudos, ¿qué vamos a decir? Y este prof dice, señores, yo no acepto que ustedes se queden callados. Lo mínimo que pueden hacer es tirarme piedras y tomates. Lo mínimo, frente a lo que acabo de decir, merece que ustedes me tiren piedras y tomates, pero no acepto que se queden callados. Oigan, amigos, eso sí es algo extraordinario, ¿no? Extraordinario. Total. Ricardo, qué buenas experiencias y que las recuerdes tan claramente. Sí, Padre, gracias. Sí, experiencias tan importantes. Y estamos, creo que a 1 minuto o 2 de cerrar esta noche. Y antes de cerrar, Son unos minutos más, no hay problema. yo sé, pero ¿Alguien entonces, tiene problemas de irse fuera del mico? No, y No, para sigan, cerrar, sigan. quisiera con la venia de todos ustedes pedirle a Fred que nos haga una conclusión de la charla de esta noche. Dos cosas muy importantes sobre los aprendizajes, los profesores. Fuera del prof, yo tengo un recuerdo muy grato de Guillermo Pinzón y del profesor Torres. Lo que pasa es que aquí no hay nadie que haya tenido el profesor Torres. Y algún aprendizaje, vuelvo y repito,
la responsabilidad en el manejo de mi vida, alejado de mi casa, y la responsabilidad es que uno desde los 12 años estaba libre en una ciudad como Bogotá y salía y tenía que saber cómo se comportaba y todo eso es importante. Yo le pido 10 minuticos o 5 para contarles 2 anécdotas del prof cuando estaba enfermo y cuando estaba yo con él en Alemania en la casa de la mamá. Álvaro, una pregunta. ¿Torres, el profesor de matemáticas? De aritmética. De aritmética, sí. Sí. Carlos Arturo Torres. Sí. Sí. Bueno, dale pájaro, porque esas 2 anécdotas tuyas son muy importantes. Las bueno, 2. Yo voy. Para que luego Fred nos haga la yo voy a Alemania con el profe y con Lucho Montes, porque él empezaba a arreglar su viaje desde febrero y se iba a Buchholz y compraba libros sobre el itinerario y dele, y estudiaba todo el año y salía después de la sesión solemne. Y un día a mí se me ocurrió que como él iba para Egipto, eso me sonó impresionantemente interesante. Para mí eso era mágico, que uno fuera a ir a Egipto. Entonces yo le dije a Lucho Montes, ¿te acordás, Mico, de Barranquilla? Le dije, hola Lucho, ¿por qué no nos vamos con el prof para Europa? Y me dijo, eche, la vieja mía me manda. Entonces le dije yo, espérate que es que nosotros somos 5 y yo tengo que tramar a la mía. Entonces le llamé a mi mamá y le dije, mire, esto, mi mamá, después de los años, ya fuera del colegio, el profe un día me confesó que él hablaba permanentemente con mi mamá, porque nosotros fuimos la única familia que fuimos 5 internos que nos graduamos en el gimnasio moderno de bachilleres siendo internos. Y entonces mi mamá me dijo, si no me pierde ninguna materia, lo mando. Entonces llego yo un día y le digo, prof, Lucho Montes y yo necesitamos hablar con usted. Diga, señor Gutiérrez, señor Montes, no, prof, privadamente. ¿Cómo que privadamente? Sí, prof, vengan a mi cuarto. Prof, es que nosotros 2 hemos decidido ir con usted a Europa. Señor Gutiérrez, ¿me puede repetir? Prof, es que nosotros 2 hemos decidido ir con usted a Europa. Señor Gutiérrez, el que decide si van conmigo soy yo. Pienso, eso era un viernes. El lunes, el domingo que llegue de Tabio, volvemos a hablar. Voy a meditar eso y volvemos a hablar. El domingo él llegó, subimos al comedor, bajamos. Cuando salimos, señor Gutiérrez, señor Montes, necesito hablar con ustedes y en privado. Entonces me llevó para el cuarto. Habían 3 arrumes de libros sobre una mesa redonda que él tenía en su cuarto. Estos libros los estoy estudiando desde febrero. De ahora en adelante les voy a dar, eso del viaje fue como en un septiembre o algo así. Les voy a dar plata de bolsillo porque no me las puedo quitar. Pueden salir porque no tienen ningún castigo, pero les recomiendo, si quieren viajar conmigo, se van a poner a estudiar esos libros y cada semana que venga de Tabio, aquí está el itinerario, les voy a hacer un examen. Y empezaba, llegaba, hágame el favor, me repasa qué hay en el Museo del Cairo, qué hay en el Prado, qué hay en no sé qué vaina. Esta vez dele, hasta que llegamos a finales de septiembre, de octubre. Señores, pueden viajar conmigo, díganle a su mamá que me gire tanta plata y nos vamos, nos salimos el 18 de noviembre y regresamos a principios de febrero. Entonces llegamos a Hamburgo y entramos a la casa el día anterior en Londres, en el apartamento del Gordo Trujillo, nos habíamos metido 3 galones de whisky. Y el pro, como salíamos al otro lado, y Trujillo, como estaba cantando ópera, ya hablaba alemán, el profe empezó a hablar ya muy prendido y dijo, señor Trujillo, no soy capaz, él nunca practicó el alemán, el otro día les cuento más anécdotas. Él practicaba inglés y francés en voz alta leyendo en su cuarto por la mañana a las 5 de la mañana. Entonces pasa Trujillo a decirle a la mamá que pues que íbamos mañana, que estábamos en Hamburgo y que íbamos para allá. Entonces la mamá nos invitó a comer y llegamos al otro día a la casa. Cuando llama señor Montes, señor Gutiérrez, venga para acá, nos sacó de la sala un cuarto al lado. Señor Gutiérrez, señor López, ¿sabe qué me dice la vieja? Ernesto, estás mal afeitado y hueles a trago.
y me dice, después de tantos años que me lleva, ¿cómo le parece el regaño que me pega la vieja? Esas son dos anécdotas muy importantes. Muchas gracias, Pájaro Álvaro. Muy importantes. Muy importantes. Muchas gracias. De modo que... No se te oye, Álvaro. No se te oye. No se te oye. Fred Laponce, que estaba citando a Fred para que terminara. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a pedirle el favor a Fred, que es el más sensato de todos nosotros. su conclusión. Sabiduría. Eso es sabiduría. Bueno, yo les quiero decir lo siguiente, Ricardo, Jorge, Eduardo, Álvaro, ha sido verdaderamente un placer inmenso poder compartir con ustedes y recordar esas historias tan fabulosas de los días. Yo diría que a mí me cambió la vida el internado, y los éxitos que yo puedo decir que he tenido en mi vida se los debo precisamente a ese cambio que ocurrió al estar interno esos 3 años, al tener como profesor al prof. Para mí es el personaje de mi vida, de verdad, yo se los digo, lo quiero inmensamente y creo que es verdaderamente difícil que alguien en mi entorno pueda decir algo similar del sentimiento que yo tengo por el prof. De manera que ha sido un placer inmenso conversar con ustedes, compartir, y les agradezco muchísimo la oportunidad que nos han dado. Luis Ricardo, mil gracias por todo. Fred, muchas gracias por tus elocuentes palabras y coincido contigo. Qué falta que hace el prof. Luisa está todavía al aire. Ricardo, ¿Luisa está todavía al aire? Sí, pero sí, ahí está diciendo Entonces, de parte de todos, dale las gracias y que le mandamos un abrazo. Bueno, hagamos una cosa. Luisa, por favor, preséntate. Vuélvete evidente para que todos nosotros te podamos dar las gracias por este evento y nuevamente felicitarte. Luisa, ponte en la imagen. Creo que Jorge quiere decir algo. Sí. Creo que Jorge quiere decir algo. Perdón, Ricky. Sí, para decirle a todos ustedes igualmente, despedirme de este grupo y decirles a todos los gimnasianos, decirle a todos esos jóvenes que todavía están en el gimnasio moderno estudiando que esta charla de hoy, ojalá la tengan muy presente, porque el cariño que nosotros sentimos después de 50 años, en el caso mío, no hablo de ustedes un poco más, llevar en el corazón el gimnasio moderno, llevar en el corazón el internado, es algo increíble. Yo vivo en Armenia y Cali, pero cada que voy a Bogotá, quiero ir al colegio y voy al colegio. Y cada que me citan a cualquier evento, viajo desde Armenia o desde Cali al evento. No me pierdo un evento, tiene que ser algo extraordinario, pero no me pierdo ningún evento después de 50 años de haber salido del colegio. Los llevo en el corazón y vivo eternamente agradecido con el gimnasio moderno, con mis compañeros del internado y hoy en día con nuestra nueva administradora de empresas que está haciendo este tipo de eventos y nos está otra vez reuniendo. También la llevamos en el corazón. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Luisa, ustedes, muchas gracias. Nuestra nueva administradora de empresas, gimnasiana, por convicción, por reclutamiento, por méritos, tiene la última palabra. A todos, muchísimas gracias. Estuvo divina este conversatorio. Me encantó escucharlos, sus experiencias, sus anécdotas, de verdad. A la gente que nos vio también le fascinó. Tenemos muy buenos comentarios y nos piden algunos internos que hagamos una reunión por Zoom en algún futuro. Entonces, si a ustedes les parece, organizamos una charla por Zoom con todos los internos. Como les explicaba a algunos, esta plataforma solo nos permite a 6 personas en pantalla, por eso no los invitamos a todos, pero
sería un gusto organizar por Zoom una charla más grande. Listo, Luis. Muy buena idea, fantástica idea. Bueno, No se te oye, Álvaro. ¿quién hace la despedida? La oración de despedida, ¿quién la hace? Ya que Pájaro quiere comentarnos algo. Ya. No, lo que digo es que nos vemos la próxima semana. Esto establezcámoslo un día diferente a la reunión del grupo de los 100. Volvamos esto una tradición que si volvemos a repetir, nosotros no nos... Mire, yo he sido casado 2 veces y fui con mis 2 señoras al gimnasio moderno y me decían, cada vez que yo vengo aquí y ustedes con los internos hablan de lo mismo, y si van 3 veces al año hablan de lo mismo, se ríen, se abrazan, se gozan. Esto es una vaina que no existe en ninguna parte, en ningún colegio de Colombia. Yo creo que en ninguna parte del mundo, el cariño nuestro por el internado y por el gimnasio moderno. Así es. De acuerdo. Entonces, Fred, por favor, termina esta discusión, esta presentación, porque aquí nos están dando largas a todos. Dale, Fred, tiene la última palabra. Muchas gracias a todos. Perdón, ¿quieren que yo diga algo? Sí, tú tienes la última palabra y nos vemos todos. Ok, bueno, no, reitero nuestros agradecimientos inmensos a Luisa, que fue el alma de la situación de esto, a Luis Ricardo, que lo condujiste divinamente, a Jorge, a Álvaro y a Eduardo. Mis más sinceros agradecimientos. Para mí, yo no, como decía Jorge, yo no cumplo 50 y pico de años, yo tengo 65 años de haber salido del gimnasio, de manera que es un tiempo inmenso, y cada día es más grande mi cariño por el gimnasio y por el internado, por el PRO y por todos mis compañeros de internado. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Fred. Gracias a todos. Que esté muy bien. Ya. Bye.